Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Hoy vamos a comenzar aplicando los conceptos teóricos que analizamos ya en los videos anteriores. Por eso es muy importante, si les debo pedir por favor, que hayan visto y asimilado un poco los videos anteriores de teoría, en donde trabajamos también en la parte introductoria para comprender todo lo que son los estados contables, puntualmente ahora el estado de situación patrimonial y el estado de resultados. Y por otro lado, lo que son los pasos o las herramientas que tenemos para trabajar en el análisis financiero, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con el problema número 6. Vamos a trabajarlo un poco para comentar algunas conclusiones más importantes. El problema número 6 de la cartilla del tema 1, el enunciado dice: a continuación se presentan los estados contables de territorio, una empresa tucumana dedicada a la comercialización de indumentaria masculina y femenina del año que finaliza el 31 de diciembre de 2019. Entonces, el primer dato que nos está brindando acá el temario, y tenemos que empezar a interpretar desde ahora, es una empresa que se llama Territorio, tucumana, que se dedica a la comercialización de indumentaria masculina y femenina. No nos dice de qué rubro, puede ser ropa deportiva, ropa de ocio, elegante sport, etc. Y para el ejercicio económico que empezó en enero y que terminó en diciembre. Recordemos que el ejercicio económico dura un periodo de 12 meses. Bien, entonces estamos analizando el año desde enero hasta diciembre de 2019. Posteriormente nos brinda el estado de resultados, el balance general. Si vemos el balance general vamos a poder ver algunos rubros dentro del activo, del pasivo y del patrimonio neto también, unos rubros típicos como hemos visto en los videos de teoría. Y por último nos brinda un dato de las compras que dice que fueron de 90 millones en el año. Un dato no menor a tener en cuenta es que tanto los valores del estado de resultados como del balance general están expresados en miles de pesos. Entonces, por ejemplo, veamos el valor de ventas, que dice en el estado de resultados 160.000, en realidad el valor es de 160 millones. ¿Sí? Tengan en cuenta eso ustedes a la hora de realizar las interpretaciones, porque no es lo mismo un valor que el otro. A los fines didácticos, para trabajar con el video, vamos a eliminar esos 3 ceros para poder comprender un poco más sencillo los números, pero ustedes en su respuesta deben considerar los valores en los términos que así lo requieren, ¿no? Estamos trabajando en miles de pesos. ¿Bien? Bueno, eso para que tengan en cuenta y no cometan errores después. Vamos a ver posteriormente, se pide, dice: Territorio utiliza los siguientes índices para analizar su situación económica financiera, utiliza los estados contables anteriores para completar la siguiente tabla. Y tenemos algunos indicadores, habíamos dicho que son sinónimos: indicadores, índices, razones, ¿bien? Métricas también van a poder encontrar en otra bibliografía. Entonces lo primero que tenemos que hacer es empezar a trabajar con el Excel, en donde vamos a trasladar todos los datos del documento. Miren, acá tenemos el estado de resultados, está completamente copiado del temario, y tenemos por este lado el balance general del territorio, ¿sí? Bueno, muy bien. El cuadro que nos pide de trabajo para el punto 1 y la resolución. En este video yo no voy a detenerme mucho en lo que es el cálculo de los indicadores, porque para el cálculo de los indicadores tienen que tomar solamente las fórmulas que le brinda el autor en el PDF que tienen disponible en el aula virtual de López Dunroff. Allí le explica con mucha didáctica cómo calcular cada uno de los indicadores, solamente es trabajar con las fórmulas. Entonces voy a ir viendo algunas formulitas nada más como para que ustedes vean, pero no me voy a detener en el cálculo, sino más bien en la interpretación, para que no sea un video tan largo, ¿sí? Espero sepan comprender, y cualquier duda que tengan me la pueden consultar por mail o en los foros. Bueno, el primer indicador que tenemos para el año 2019, noten que es la liquidez corriente. Empezamos analizando la dimensión de liquidez de la empresa. Noten que en el cuadro que estamos trabajando, el orden es desde las columnas, desde el ejercicio económico más reciente al más antiguo, ¿no? 2019 a 2017. Entonces, la liquidez corriente, como está dada acá en la referencia de celda, está dada por H9 dividido en H18. Si lo vemos, H9 es el total de activos corrientes dividido en el total de pasivos corrientes. En un primer momento podemos ver que estos dos valores absolutos son básicamente muy parecidos. Cambian por solamente 3 millones de pesos en este caso, así que tengan en cuenta eso. Por eso el indicador me da 1,04. Bien.
Estos indicadores los vamos a leer en tanto por uno. También tengan en consideración eso, los indicadores que los leemos en tanto por uno o los indicadores que los leemos en tantos por cien o en porcentaje, ¿sí? Eso en la bibliografía está bastante también bien explicado. Bueno, entonces calculamos la liquidez corriente, la razón, rotación de inventario, pedido promedio de cobro, etcétera. Todos los indicadores para el año 2019 de esa manera. Lo único que me podría detener es en el indicador de razón de mercado libro. Acá vamos a trabajar la dimensión de mercado de la empresa, en donde lo que tenemos que hacer es cotejar el valor de las acciones, que está dado por un valor de mercado de 25 por acción. Recordemos, son 25.000 pesos por acción por 3.000 acciones, dividida en el valor contable del patrimonio neto. El patrimonio neto está conformado por el capital social más los resultados no asignados, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a ver cómo está valorada la empresa de acuerdo al mercado en función también del análisis contable. Siempre este indicador debería ser mayor a 1, porque si el indicador sería igual a 1, quisiera decir que la empresa vale en el mercado lo mismo que vale en la contabilidad. Si vale menos que 1, nos estaría diciendo que en mercado valora menos la empresa de lo que vale en libros contables. Y siempre que el indicador sea mayor a 1, quiere decir que el mercado está captando un valor diferencial de la empresa que no está registrado en sus activos, en sus registros, contables. Entonces eso es muy importante. La tarea del administrador financiero es maximizar el valor para los accionistas. ¿Cómo hace eso? Maximizando también el valor de la empresa para los potenciales inversores. Entonces ese indicador ya lo podemos analizar desde la situación de mercado. Tiene una buena situación de mercado solamente por ese indicador. Tomen en cuenta que también lo podemos analizar en la serie de tiempo. Noten cómo el indicador va aumentando de 2017 a 2019. Aquí habría que analizar, por ejemplo, el periodo de supervivencia que tiene la empresa. Quizás es una empresa que ya se está asentando en el mercado, por eso se nota claramente que de 2017 a 2019 está mejorando su valor de mercado. Probablemente está haciendo las cosas bien y los clientes, los inversores están notando eso y por ende están valorando un poco más a la empresa. Son preguntas que nos van haciendo los indicadores. Como verán, el valor por sí solo no me dice mucho, sino tengo que tener en cuenta otras consideraciones también para interpretarlo. Bien, voy a pasar al segundo inciso. Lo que me dice es: luego de haber realizado el curso de contabilidad gerencial, usted descubre que existe una amplia variedad de indicadores, aplica su nuevo conocimiento y analice la situación. Bueno, esto lo vamos a hacer como en sintonía. Lo que deberíamos hacer acá es realizar un análisis vertical del estado de resultado. Vamos a trabajar de esa manera, con un análisis vertical. Note que el 100% representa las ventas, y también vamos a hacer un análisis vertical para el estado de resultados, donde el 100% representan el total de activos o el total de pasivos más el patrimonio neto, que es lo mismo por la ecuación contable básica: activos es igual a pasivos más patrimonio neto. Y a su vez vamos a calcular una serie de indicadores financieros, algunos más de los que nos piden, como para completar el trabajo. Tenemos muchos indicadores para calcular. He tomado algunos de los que están también expresados en el libro. Bien, entonces de esa manera trabajo con liquidez corriente, prueba ácida, capital de trabajo, ratios de endeudamiento, de actividad, ratios de cobertura también, que lo podemos ver dentro de los indicadores de endeudamiento, puede ser una categoría aparte, y ratios de márgenes, de rentabilidad y de valor de mercado. Entonces estamos trabajando básicamente con las categorías que nos dice el autor Dunroff. Bueno, hasta acá básicamente es el trabajo previo que tenemos que hacer para comenzar a interpretar. El punto 3 finalmente dice: resuma la condición financiera general de la empresa, utilice como soporte gráficos y tablas en caso de ser necesario. Bueno, para analizar este punto yo voy a ir hablando sobre algunas cuestiones de interés. Ustedes deberían ir tomando nota y al final hacer un pequeño resumen y comentar de manera concreta cuál es la situación general de la empresa, ¿sí? Bueno, básicamente lo que podemos ver es en una primera instancia. Primero tenemos que hacer el análisis de decisiones de inversión y de financiación. ¿Cómo? Calculando los activos corrientes, comparándolos con los fondos de corto plazo, y calculando el activo no corriente y comparándolos con los fondos de largo plazo, es decir, el pasivo no corriente y el patrimonio neto. Para eso yo lo que voy a hacer es presentar una serie de gráficos que a mi entender son mucho más intuitivos y nos pueden brindar una mejor comprensión del asunto. Bien, entonces lo que primero vemos es que para el año 2019, que es para el cual tenemos los estados contables, los activos corrientes prácticamente están calzados con los fondos de corto plazo.
¿Qué quiere decir? Que prácticamente representan el mismo valor relativo, 48% del activo corriente versus un 46% de los fondos de corto plazo, ¿sí? Lo que me lleva a decir que si la empresa debería liquidarse hoy, me alcanzaría con los activos corrientes para cubrir las deudas de corto plazo y simplemente no me sobraría mucho. El activo no corriente, por ende, también está prácticamente bastante similar a los fondos de largo plazo. En este caso, el activo no corriente representa un 52% y los fondos de largo plazo, perdón, un 54%. Lo que primero podríamos concluir a priori del análisis de la estructura de inversión y de financiación del territorio para el año 2019 es que en principio no se verían problemas de liquidez, pero sí podría existir algún posible o potencial problema de rentabilidad. ¿Bien? Esto es lo que nos dice en primera instancia este análisis, que es un análisis a priori. Continuando el análisis, podemos representar, por ejemplo, en un gráfico de barras apiladas. Esto también les voy a pedir, tienen que tener un buen nivel de uso de gráficos de Excel, así que cualquier cosa que no puedan realizar algún gráfico, necesiten alguna ayuda, me avisan o buscan un tutorial también para hacerlo. En el análisis vertical vemos que prácticamente del 100% de las ventas, la mayor parte representa la franja de color marrón, que es el costo de la mercadería vendida. Y después hay otra franja, otra partida muy interesante para analizar en el estado de resultados, que son los gastos de ventas, que también representan una particular porción bastante interesante, cercana al 10% del valor de la venta. Entonces lo que primero tendría que trabajar con el estado de resultados, que yo lo hice para un año, es decir, ¿es correcto o es lógico, sensato que el costo de mercadería vendida ronde un poco más del 60%? ¿Sí? Porque si se acuerdan en esta parte, el costo de mercadería vendida acá está dado es del 66%. Entonces deberíamos preguntarnos, ¿es normal que el índice ese sea del 66% o generalmente si es menos, es más? ¿Cómo lo comparamos con la historia? De los gastos operativos también podemos ver, como visualizamos en el gráfico, que el que mayor representación tiene sobre las ventas es el gasto de las ventas. Entonces, ¿qué está pasando? Hemos tenido demasiado gasto de venta, hemos pagado muchas comisiones, hemos aumentado las comisiones. ¿Qué pasó, con esa partida? Que es un valor poco que hace la diferencia acá en el estado de resultados, ¿no? Porque los otros gastos operativos son, en términos relativos, mucho menores. Bueno, continuando con el análisis podríamos analizar también la evolución de los indicadores de liquidez en territorio para los años 2017 a 2019, en donde podemos apreciar que la liquidez corriente está cerca del 1,80 para el año 2017 y después cae en el 2019 cerca del valor de 1, y podemos ver también que la razón rápida recae también o cae su valor básicamente en el mismo sentido que la liquidez corriente. Nótese que entre la liquidez corriente y la razón rápida, que es la línea celeste, hay un margen bastante interesante. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos indicadores? Bueno, precisamente el valor o el peso que tienen los inventarios. Esto me está diciendo que si a la liquidez corriente yo le resto los inventarios, me queda un indicador no tan robusto, porque generalmente para el año 2017 es menor a 1, para el año 2018 también, y para el año 2019 es bastante menor a 1. Entonces esto me estaría dando una pauta de un valor de la liquidez un poco más refinado. Quisiera decir que si yo le quito los inventarios, la liquidez de la empresa quizás no es tan buena. Ahora habría que ver qué facilidad tengo para convertir en efectivo ese inventario. Como en la empresa estamos hablando de ropa, posiblemente no haya ningún problema en convertir ese stock de ropa en dinero en efectivo. Eso lo podemos ver en los gráficos, en el análisis vertical del balance. Miren, los inventarios representan el 30% de los activos totales. Es el rubro del activo corriente que más representación tiene sobre los activos totales, ¿sí? Entonces, en una primera instancia podemos decir que la liquidez de la empresa no es bastante buena, ha venido decayendo. Tenemos que preguntar por qué ha venido decayendo hasta el año en cuestión. Y además que los inventarios también tienen un peso demasiado fuerte sobre la liquidez de la empresa. Entonces deberíamos preguntarnos qué tan fácil de liquidar es el stock que tiene la empresa ahora. O tal vez tiene un sobrestock, está estoqueando
de manera desmedida? Esas son preguntas que nos tenemos que hacer y que necesitamos una información complementaria para poder responderla. Bien, después también otro valor interesante es evaluar la evolución del periodo promedio de cobro en territorio para los años 2017-2019. Según el cuadro, habíamos calculado que el valor del indicador de los días de cobro de la rotación de las cuentas por cobrar, estamos trabajando sobre cuentas por cobrar para el año 2019, era de 6. Eso me está diciendo que en principio las cuentas por cobrar rotan 6 veces en el año. Si un año tiene 12 meses, 12 dividido en 6 es de 2. Eso me quiere decir que en principio aproximadamente cada 2 meses, es decir, 60 días calendario aproximadamente, se están cobrando las cuentas por cobrar. Eso vamos a analizarlo en el gráfico número 4, ya vamos a un índice de actividad. La evolución del periodo promedio de cobro en días, vemos que el periodo promedio de cobro viene aumentando desde 2017, donde era menor a 40 días, hasta 2019, en donde está cercano a los 60 días o 2 meses, como ya habíamos comentado brevemente. Eso me debería hacerme la pregunta por qué. Mis clientes están siendo menos solventes, tienen menos capacidad de pago, he flexibilizado mis políticas de cobro, ¿sí? ¿Qué está pasando que el indicador ese se ha elevado? Quizá la coyuntura del mercado me haya obligado también a que brinde a mis clientes la posibilidad de pagarme en un mayor plazo. Son todos datos que tengo que ver, pero el valor del indicador este a priori está siendo más elevado que en los años anteriores, ¿sí? Debería preguntarme por qué está pasando. Otro gráfico muy interesante que me permitiría comparar acá son los días de cobro versus los días de inventario de pago y el ciclo de tesorería en territorio para el año 2019. Como verán, la primera franja de color naranja representa los días de inventario. Está cercano a los 160 días. Los días de cobro cercano a los 60 días, los días de pago a los 90 días básicamente y el ciclo de tesorería entre un poquito más de 120 días. ¿Sí? Nótese que el ciclo de tesorería es igual a los días de pago más los días de cobro, a los días de inventario más los días de cobro menos los días de pago. ¿Sí? Entonces repito, el ciclo de tesorería es igual a los días de inventario más los días de cobro menos los días de pago. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es mi capacidad para para generar dinero en efectivo? ¿Se acuerdan del circuito operativo ese que hablábamos de caja? Donde hablábamos de la producción, de las ventas, ¿sí? De los cobros, de las compras, de los pagos, ¿se acuerdan? De la rueda operativa, la famosa rueda operativa. Bueno, un poco estamos hablando de eso también cuando analizamos este gráfico. En este caso estamos diciendo que los días de inventario son bastante altos, podemos estar viendo que son de 160 días en promedio. Los días de cobro, comparándolos con los días de pago, son bastante más bajos, lo que es un valor interesante. El indicador lo que me estaría diciendo es que yo estaría cobrando antes de lo que estoy pagando. Y por supuesto que cualquier empresa desearía hacer eso, ¿no? Cobrar hoy y pagar mañana. Entonces, en ese caso, el día de cobro contra el día de pago arroja un resultado bastante interesante. El indicador que parece que está siendo elevado, hablamos a priori, parece que está siendo elevado, es el de días de inventario, cercano a 160 días. Quiere decir que está pasando mucho tiempo desde que el producto está en el inventario hasta que es vendido, ¿sí? Acá podrían haber muchas causas, puede ser que la demanda se haya contraído, por ende eso me haya hecho que esté estoqueando demasiados productos y pase tanto tiempo en promedio hasta que le doy salida al stock. O también podría haber pasado que he realizado demasiadas compras y no he tomado en cuenta la demanda, entonces por eso estoy sobreestoqueando algún determinado producto. Otro podría ser algún comportamiento disfuncional que tenga el gerente, el encargado de compra. Eso también debería analizarlo. Por eso el ciclo de tesorería me da un valor relativamente elevado. En este caso, mientras más bajo sea el ciclo de tesorería es mejor. Nótese que los días de inventario y los días de cobro suman y restan los días de pago. Entonces, mientras más alejado sea mi día de pago, mejor va a ser ese ciclo de tesorería. Va a decir que yo voy a estar recibiendo efectivo mucho más antes y voy a estar deshaciéndome de ese efectivo pagando mis cuentas en un plazo más lejano. Entonces, eso podemos analizar un poco en la parte operativa. Por supuesto que quedan un montón de indicadores más que ustedes deberían analizarlo para concluir de manera más precisa en este apartado. Con el tema del endeudamiento, trabajamos con el índice de endeudamiento de pasivos sobre activos, que es uno de los más usados.
Vemos también que tiene un comportamiento bastante estable a lo largo del tiempo, siempre supera el 60%, quiere decir que el 60% del activo está financiado por deuda de tercero o por pasivos, ¿sí? En este caso estamos viendo que el comportamiento del pasivo ha decaído un poco hacia el año 2019, pero que la empresa no es tan conservadora en el punto de que sí toma bastante deuda para financiar su inversión. Entonces la empresa sí tiene predisposición a tomar deuda. Bien. Ahora analizando un poco también con respecto a los márgenes, quizás una de las cuestiones más interesantes que podamos observar es una caída entre los márgenes brutos. Podríamos agregar en este gráfico el margen operativo, entre el margen de utilidad bruta en celeste y el margen de utilidad neta en naranja. Vemos que para el año 2019 el margen de utilidad bruta ha tenido una caída respecto a los años anteriores, y el margen de utilidad neta parece estar básicamente estable o haber tenido una leve mejora. Eso también lo podemos analizar cuando realizamos el análisis vertical del estado de resultados, ¿sí? En este caso tengan en consideración que como solamente tenemos también un año, no se podía realizar un análisis horizontal completo sobre o el estado de resultado o el estado de situación patrimonial, pero si lo hubiésemos realizado deberíamos haber tenido en consideración el tema de la inflación, ¿no? Un aspecto no menor. Bueno, entonces en principio la rentabilidad desde el margen bruto hacia el margen neto ha caído bastante. Miren, para el año 2019 de estar cercano a un 35% el margen de utilidad bruta a estar cerca de un 4 o un 5% el margen de utilidad neta. Entonces, ¿qué hay en el medio entre la utilidad bruta y la utilidad neta? Y bueno, tenemos todos los gastos operativos, tenemos los intereses, tenemos los impuestos. Entonces tenemos que ver cuáles de esas partidas están siendo bastante elevadas también. Quizás alguna de ellas las podemos reducir para mejorar un poco el ratio del margen neto. Bien, esa es la conclusión que podemos sacar de este aspecto, donde vemos que la rentabilidad en principio también aparenta verse dañada. ¿Se acuerdan que en el primer gráfico, en este gráfico, aparentemente la liquidez estaba bien y la rentabilidad podría tener un problema? Bueno, con los indicadores estamos viendo que la liquidez en principio puede tener alguna deficiencia si ese stock que representa una gran proporción sobre los activos corrientes no es fácilmente liquidable, y que la rentabilidad en principio está mostrando signos de que empieza a deteriorarse. Quizás es momento de tomarlo con tiempo y ver de ejecutar algunas políticas o procesos de avance que me permitan mejorar la rentabilidad hacia el corto, mediano o largo plazo también, por supuesto. Y por último, lo que presento acá es un gráfico de la evolución del ROA y el ROE en territorio para los años 2017-2019, un gráfico comparativo también, en donde vemos que prácticamente el rendimiento sobre los activos permanece constante en torno al 4% y el rendimiento sobre el patrimonio aumenta en el año 2019 respecto al año 2018, ¿no? Pero se maneja siempre por un valor debajo del 12%. Entonces, aparentemente la rentabilidad en este año está mejorando por los años anteriores. Bien, esa sería una cuestión que deberíamos analizar y complementarlo también con una evolución de los márgenes operativos, los márgenes brutos, ¿sí? Los márgenes netos. Entonces, en este sentido podemos ver que la rentabilidad en principio aparentemente demuestra algún signo de querer mejorar. Eso también está bastante interesante, y el análisis de la rentabilidad es muy útil si yo lo realizo mediante un indicador que se llama DuPont, ¿sí? Estoy posicionado en esta parte. ¿Se acuerdan cuando hablamos que el análisis DuPont, el análisis del ROA en principio me informaba que la rentabilidad puede provenir de dos fuentes, de margen o de rotación? Bueno, el DuPont, ¿se acuerdan que me agregaba una tercera dimensión donde yo decía que la rentabilidad podría provenir de tres fuentes: de margen, de rotación o de la deuda, ¿sí? En este caso, para 2019, noten que el valor de DuPont es de 11,27, que era cercano al 12% que leíamos recién en el gráfico. La utilidad neta sobre ventas, el ratio de utilidad neta es de 4,09, las ventas sobre activo total 1,07. Ese indicador está un poco, básicamente en valores normales a priori. Debería ver cuál es la evolución del indicador de la rotación, porque lo que me dice es que prácticamente cada peso de activo total genera un peso de ventas, es una relación prácticamente 1 a 1. Lo que yo debería esperar que un peso de ventas genere mucho más que un peso de ventas si yo uso de manera eficiente mi activo. Y por último,
el multiplicador del patrimonio neto o el indicador de apalancamiento financiero, como también se lo encuentra en la bibliografía, nos dice que el ratio de activo total sobre patrimonio neto es de 2,58. ¿Eso cómo lo podríamos interpretar? Podríamos trabajarlo de la siguiente manera. Yo sabría que la ecuación contable básica me dice que el activo es igual al pasivo, ¿verdad?, más el patrimonio neto. El activo en este caso es 2,58. Es igual al pasivo, que no conozco el valor porque no está informado en el indicador, más el patrimonio neto, que es de 1. Entonces, si despejo, me da que el pasivo es igual a 1,58. Entonces, este indicador también me está indicando una relación entre pasivo y patrimonio neto, en donde el pasivo respecto al patrimonio neto, el pasivo es de 1,58 y el patrimonio neto es de 1. Lo que me estaría diciendo que en la estructura de financiamiento tiene mayor peso la particularidad de la deuda, lo cual estaba corroborado por el indicador de endeudamiento que habíamos analizado de manera anterior. Acá, si no me equivoco, en el gráfico número 6, acá está, donde la deuda representaba un 60% de los activos, ¿sí? Entonces es bastante interesante eso. El indicador de activo total sobre patrimonio neto, a lo sumo podría tomar el menor valor, sería igual a 1, en donde me estaría diciendo que todo el activo está financiado por fondos propios, por patrimonio neto. A medida que ese ratio se incremente, me estaría explicando que hay una mayor influencia de deuda en la estructura de financiación de la empresa, ¿sí? Entonces, noten cómo este valor es el que me está haciendo incrementar la rentabilidad, porque si el indicador fuese de 1, el valor del DuPont sería el mismo que el del ROA, ¿sí? Entonces, a medida que el indicador se vaya aumentando, la rentabilidad también irá aumentando en principio, ¿sí? Pero no se olviden que tener más deuda en la estructura de financiación de mi empresa también trae otros costos relacionados con esto, como los costos de quiebra. Entonces, el indicador en principio también tendría un valor óptimo. Esto ya lo van a estudiar en profundidad cuando vean la asignatura Finanzas de Empresas 1 y 2. Pero en este gráfico podemos decir que la rentabilidad de territorio, en principio para el año 2019, está siendo mayormente explicada por el indicador de apalancamiento financiero, que es el más elevado. Un margen del 4% parece un margen en valores normales. El indicador de la rotación del activo total no parece a priori un valor elevado, habría que compararlo con los anteriores. Si tenemos en cuenta también territorio, es una empresa que se dedica a comercializar ropa, indumentaria masculina y femenina, entonces tal vez el fuerte de la empresa debería estar en el indicador de rotación, lo cual no se estaría evidenciando a priori en este indicador de rotación para el año 2019, ¿sí? Entonces, en principio podríamos decir que la rentabilidad de la empresa está siendo soportada o brindada, o la mejor fuente de financiación para el 2019 en principio es la presencia de la deuda en la estructura de inversión y de financiación. Bien, entonces básicamente ahí hemos cubrido un poco los tres apartados. Deberían realizar, a través de lo que charlamos hasta el momento, alguna breve reflexión final y comentar solamente qué ha pasado con el tema del análisis de las decisiones de inversión y de financiación y de la situación financiera en general. Básicamente, resumiendo, habría que cuidar la situación de la liquidez, considerando el tema del stock, y habría que considerar también cuidar la rentabilidad para mejorarla. Estamos viendo que la deuda está aportando una fuente interesante de la rentabilidad, habría que ver que esa deuda no sea desmedida, ¿sí? Bueno, eso es todo en esta primera instancia. Muchas gracias por su atención, espero que le haya sido de utilidad.